Bienvenidos a un nuevo programa de Buenas Noticias. Y hoy tenemos una bien interesante. Nos llega de la agencia EFE en Toronto, Canadá. Donna Molnar ha sobrevivido después de estar 3 días y 3 noches bajo la nieve. ¿Han oído bien? Efectivamente, a temperaturas por debajo de 15 grados bajo cero, debajo de 70 centímetros de nieve, sin morir de frío. Noticia impresionante. Un auténtico milagro, según dicen los periodistas. Se trata de Donna Molnar, una mujer canadiense de 55 años. Y esta señora se salió con su coche en una tempestad de nieve. Salió de la carretera y decidió salir del coche para buscar el camino. Pero no solamente no encontró la carretera, sino que se perdió y quedó a 200 metros de su coche. Cayó y fue sepultada por 70 centímetros de nieve. Los equipos de rescate no se explican cómo pudo estar viva. Primero encontraron el coche y luego la encontraron a ella. Lo que ella cuenta es que no tuvo frío hasta unos segundos antes de su rescate, donde empezó a sentir un tremendo frío, como si se le quitase una protección. Cuando la sacaron de la nieve, lo primero que preguntó es: ¿dónde está mi bolso? Según su marido, David Molnar, este fenómeno, según él mismo dice, el esposo, dice, bueno, en mi humilde opinión, no hay otra explicación racional. Aquí ha sucedido un milagro. Dios ha hecho que de alguna forma mi mujer no muera por congelación, no solo en unas horas, sino en 3 días y 3 noches por debajo de 15 grados bajo cero. El mundo de lo paranormal, el mundo de lo sobrenatural. Seas creyente o ateo, lo sobrenatural está ahí. Y una y mil veces nos topamos con ello. La Biblia es un libro lleno de milagros. Y no solamente de milagros, sino milagros con un objetivo: formar a un ser humano capaz de vivir feliz por la eternidad. En la Biblia no hay siempre milagros, sino que hay épocas de milagros. Algunos dicen, pero vamos a ver, ¿tendrían los cristianos que hacer milagros? En la Biblia vemos milagros impresionantes. Hoy también tendría que haber grandes milagros visibles, ¿verdad? Pues bien, si miramos bien la historia de la Biblia, no siempre ha habido milagros, sino ha habido 5 grandes épocas de milagros en la Biblia. Una de ellas es en la creación, los grandes milagros de la creación, ¿verdad? Otra de ellas es en la época del Éxodo, con Moisés, Aarón, Josué, ¿verdad? Las plagas de Egipto, la conquista de Canaán. La tercera gran época sería la de los profetas Elías, Eliseo, grandes reformadores del pueblo de Dios. La cuarta época sería la de Jesús y sus apóstoles, épocas en la Biblia llenas, repletas de grandes milagros. Y en la Biblia la quinta época está reservada para el final, para un próximo futuro, en nuestra época, justo antes del regreso de Jesucristo. Pero al margen de estas 5 épocas, la verdad es que hay algunos milagros salpicados por aquí y por allá, pero no como una constante de los creyentes, del pueblo de Dios. Y hoy estamos en esa época, una época en que los milagros no están debajo de cualquier piedra que levantas. Suceden milagros o no suceden. De esto hablaremos precisamente en este programa. La lupa es una herramienta muy interesante porque nos permite ver cosas que no se ven a simple vista. Están ahí, pero no las vemos. En el terreno espiritual, la lupa es la Biblia. De manera que gracias a la Biblia podemos ver lo que no se ve a simple vista. Podemos apreciar detalles que estaban ahí, pero no los habíamos visto. Gracias a la Biblia podemos ver la auténtica realidad. Por eso, si estás en duda, usa la lupa. Si algo no lo ves claro, usa la lupa, usa la Biblia. Y si algo te parece claro, pues también usa la lupa, la Biblia, para ver la verdad de lo que hay en realidad. La lupa no engaña, la Biblia es la lupa de lo espiritual. En la ciudad de Granada
La policía metió en la cárcel a una red de falsificadores de billetes. Y la persona que dio la pista fue precisamente alguien que se dio cuenta de que los billetes eran falsos. Y para sorpresa de todos, era un ciego. Efectivamente, los falsificadores compraron un billete de lotería en donde ese ciego estaba vendiendo los números. Y el ciego, al tomar el billete, rápidamente se dio cuenta de que algo no andaba bien. Y se dio cuenta de que era un billete falso y dio aviso a la policía. Y fue a partir de esa pista como pudieron dar con ellos y meterlos en la cárcel. Y es que para descubrir una falsificación, lo mejor es conocer bien el original. Cuando conocemos bien el original, fácilmente vamos a detectar lo que es falso. Y así sucede con las enseñanzas de la Biblia. Para detectar las enseñanzas falsas, nada mejor que conocer bien el verdadero mensaje de la Biblia. Jesús, en el Evangelio, nos advierte de que el enemigo hará milagros mentirosos. Muchas veces damos por sentado un milagro y que ese milagro es de Dios, cuando puede ser debido a causas naturales. En primer lugar, algunos milagros lo parecen, pero son fruto de la sugestión. Hay personas que piensan haber vivido un milagro de curación, de liberación mental o cualquier otro tipo. Para otras personas, se sienten curadas debido a un hecho hipnótico. En segundo lugar, está la hipnosis. Hay personas que tienen un poderoso poder hipnótico en su mente y son capaces de influir a la persona que tienen delante, extinguir el dolor de su enfermedad y hacerle sentir una verdadera mejoría. Esto no es un milagro, es simplemente producto de la hipnosis. Y en tercer lugar, hay fenómenos que no se pueden explicar ni por autosugestión ni por hipnosis. Son fenómenos verdaderamente sobrenaturales. Pero eso no quiere decir que sean de Dios. Por desgracia, no solamente Dios produce fenómenos naturales. Y de esto hablaremos en profundidad. El chico que quema. Así llamaba Pedro a su paciente. Pedro era un masajista y al hacer masaje a ese muchacho se quemaba las manos. Así que este muchacho, que se llamaba Juan, se contorsionaba, estaba súper tenso. Su madre decía que era otro, había sido totalmente cambiado. Antes era un chico amable y ahora le insultaba y le echaba de la casa. ¿Qué es lo que había pasado con Juan? Había asistido a una sesión espiritista, a una sesión de magnetismo, y había quedado transformado. Ya no era el mismo. Y ahora era el chico que quema cuando le das un masaje. Así es que pidió ayuda a su profesor, a su gran maestro, un francés que se llamaba Roger, y entre los dos le hacían masaje. Le dijeron, este no tiene solo un problema físico, tiene un problema espiritual. Así es que le dijeron, Juan, vamos a orar por ti. Se arrodillaron y mientras oraban por él, el muchacho se levantó 1 metro de altura, volando, levitando. Gracias a Dios, con la oración, él se fue encontrando mejor. Un día que estaba yo en aquella casa, precisamente, me dijeron, ese es el chico que quema. ¿Quieres venir a ayudarnos? En esta situación, podéis comprender, me sentí un poco incómodo, pero pensé, hay que ayudar. Así es que fue para allá. Roger le dijo, Juan, ¿tú crees en Dios? ¿Crees que Dios te puede ayudar? Y él, con una sonrisa de loco y unos ojos muy abiertos, dijo, sí. Y entonces oramos por él. Me pidieron que yo orara, y haciendo oración, pidiéndole a Dios que liberase esa situación espiritista, pues entonces sentí que toda mi fuerza se iba, y que me iba a desmayar, me iba a caer al suelo de narices, y tuve la tentación de soltarle, pero decidí no hacerlo, y como aquel que sube escarbando con las uñas, le pedí a Dios que le liberase, que le ayudase. Le dije, Dios, tú tienes poder, tú puedes hacerlo. Y efectivamente así sucedió. Y cuando él se levantó, dijo, no me he sentido tan bien en toda mi vida. Ya no estaba tensionado, ya no estaba retorcido y era capaz de hablar con claridad, ¿verdad? Suceden estas cosas. Después de experiencias así, otras personas me han dicho,
no, lo sobrenatural no existe. Pero después de ciertas experiencias, yo ya no escucho esos comentarios. Sé que lo sobrenatural está ahí porque lo he visto, porque lo he tocado, porque lo he palpado. Lo interesante es, los milagros están ahí, pero ¿todos los milagros son de Dios? Desde luego que no. La Biblia nos enseña, ¿puede el diablo hacer milagros? Lo tenemos en Apocalipsis 13, capítulo 13, versículo 13 al 14. Dice así: realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Hechos portentosos, milagrosos, pero los hace el enemigo de Dios. Con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engañaba a los hombres de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida y vivió. Es decir, dice literalmente que engaña a todos los habitantes de la tierra. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 nos dice lo mismo, que el diablo, el enemigo de Dios, engaña al mundo entero. ¿Has escuchado bien? La Biblia lo dice, engaña al mundo entero. Una persona puede pensar, no, a mí no me va a engañar el diablo, pero curiosamente eso es muy sencillo para él. Dada su superioridad espiritual y mental, el enemigo de las almas es capaz de engañarnos como si fuéramos niños de 2 años. Es realmente fácil para él, pero no podrá engañarnos si nosotros seguimos los consejos de la Biblia. Así fue como Jesús lo hizo. Segunda de Corintios nos dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, de manera que puede ponerse un disfraz de una forma que solo esos seres saben y engañar al mundo entero. ¿De acuerdo? Es bueno que no olvides estos textos bíblicos, porque hay muchos milagros por ahí, pero hay que ver si realmente son milagros de Dios. ¿Cómo hacer para no ser engañados? La Biblia nos dice en Isaías capítulo 8, a la ley y al testimonio. Si no os dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dicho con otras palabras, a la Biblia, a la ley y al testimonio. Porque será el texto bíblico el que te dirá lo que es y lo que no es, lo que es blanco y lo que es negro. Escrito está, dijo Jesús en Mateo 4:4. Es esa impresionante situación, esa escena en la cual Jesús es tentado por el diablo mismo. Y como ángel de luz se le aparece y dice, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Recuerdan la escena? Jesús le contesta con la Biblia. Una y otra vez esa es su defensa. Las palabras de Jesús no podían ser más claras. Escrito está. Escrito está. ¿Dónde? En la Biblia, por supuesto. Y esa será también tu defensa. Todo cristiano no podrá ser engañado si sigue el ejemplo de Jesús. Escrito está. Y conforme está escrito en la Biblia, así es la realidad, aunque a veces tus ojos te digan otra cosa. Por circunstancias de la vida, he volado bastante en avionetas y por la noche tú debes fijarte en los controles. Los controles son los que te van a decir la altitud, si hay montañas, si no, si hay cualquier obstáculo. De manera que hay que fijarse bien porque esos relojes y esos números te van a decir la realidad de lo que hay, aunque tú no puedas verlo. De hecho, muchos accidentes aéreos han sucedido por esto, por no hacer caso a los instrumentos de vuelo, sino dejarse guiar por la intuición o por lo que aparentemente ven tus ojos. Y en esto, en lo que atañe a la vida eterna, te digo, fíjate bien a los instrumentos, en este caso son la Biblia, y no a lo que sea aparente a tus ojos, no a tu propia opinión o intuición. Como dijo Jesús, escrito está. ¿Los verdaderos milagros son la clave de la verdadera iglesia? Esto es muy interesante porque algunas personas dicen que su iglesia es la iglesia verdadera porque en ella se hacen muchos milagros. Pero según Jesús, esa no es la clave para ser la verdadera iglesia. No los milagros, sino la fidelidad a las enseñanzas de la Biblia. Así en Mateo 7, 21 en adelante dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, no el que dice Señor, Señor, no el que dice serlo, sino el que es fiel a la palabra de Dios. El versículo 22 añade, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas han hecho muchos milagros. ¿Cómo es que resulta que no son los verdaderos cristianos? Pues muy sencillo, porque según la Biblia, escrito está, hay que ser fiel a lo que Jesús enseña en la Biblia. Y eso será el baremo para saber si una iglesia es la verdadera o no. Tantas religiones, ¿verdad? Y tantas instituciones religiosas, ¿cómo saber cuál es la verdadera? Los milagros quedan descartados como baremo para decidir cuál es la iglesia verdadera. La fidelidad a lo escrito, ese es el baremo que Jesús nos deja en su palabra. ¿Creo el milagro o creo la Biblia? Y efectivamente, tú tendrás que hacer esa decisión. Tarde o temprano, tú tendrás que hacer esa decisión. ¿Creo el milagro o creo a la Biblia? El ejemplo de Jesús no puede estar más claro. Jesús creyó a la Biblia, escrito está, y no creyó al milagro. Y los verdaderos cristianos seguirán ese ejemplo. Es por eso que el apóstol Pablo también nos da ese consejo en Gálatas 1:8. Si aun nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Es decir, no lo creáis. Si viene un ángel y os dice una cosa diferente de lo que está en la Biblia, no creáis al ángel, creed la Biblia. Este es el continuo consejo de la palabra de Dios. Porque puedo asegurarte que eso es posible. El enemigo es capaz de cualquier cosa. Y pueden venir estos apóstoles, espíritus de cualquier clase, a decirte una enseñanza diferente de la que hay en la Biblia. ¿Qué harás entonces? ¿Creerás al milagro o creerás en la Biblia? En el mensaje de Jesús está bien claro, creeremos a la Biblia. Muchas veces ha sucedido. Hay extraterrestres, entre comillas, apariciones de todo tipo, místicas, algunas tipo nueva era, otras tipo tradicional, pero todo tipo de apariciones y milagros vienen para decirte, cree lo que yo te digo, no lo que dicen esos de la Biblia, no lo que está en la Biblia. Y entonces es cuando tu decisión tiene que salir a flote. ¿Creerás al milagro o creerás a la Biblia? La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vozesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por Internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vozesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vozesperanza.com. La batalla final, ¿verdad? Muchas películas terminan con la gran batalla final, impresionante. También el drama de este mundo termina de esta forma. Porque dice la Biblia que al final, en los últimos días de la historia de este mundo, la guerra va a estar más enzarzada y curiosamente no es la Tercera Guerra Mundial, es la guerra entre los milagros o la Biblia. Por eso, dice la palabra de Dios, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y aquí recuperamos palabras claves muy importantes. Falsos cristos, falsos profetas, la palabra engañarán, si fuere posible aún a los escogidos. Es decir, Jesús nos está avisando de que en los últimos días va a haber una confusión tan grande, va a haber un engaño tan grande, que una pequeña minoría se va a dar cuenta de lo que pasa en la realidad. El resto de la gente
será engañado por los milagros espectaculares y creerá en una cosa diferente a la estricta fidelidad de la Biblia. Y es ahí donde tú tienes que jugar un papel. Y es importante que hoy ya tomes una decisión sobre esto, porque Jesús fue claro en eso. Engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. A nadie le gusta que le engañen. Por eso vamos a aprender bien en la Biblia qué cosa es verdad. Apocalipsis 16:14 nos dice, son espíritus de demonios que hacen señales. Y aquí Apocalipsis está siendo muy claro. Esos milagros, ¿quiénes lo hacen? Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Impresionante, ¿verdad? Y sin embargo así sucederá. Estos espíritus que son del enemigo tienen tal encanto que realmente hacen un gran movimiento universal, un gran renacer espiritual. Sin embargo, no es conforme a la Biblia. Es, como dice la Biblia, un engaño. Bien, Jesucristo nos avisa de eso, pero todavía hay un milagro más grande que la Biblia presenta. Y dentro de un momento vamos a hablar de él. ¿Te interesan los temas de salud? ¿La educación? ¿Quieres conocer mejor la Biblia? Aquí está lo que necesitas. Disfruta.blogspot.com. Selección de información útil sobre salud y deliciosas recetas de cocina sana. edusocial.blogspot.com. En este blog puedes encontrar los más interesantes temas de educación. Estudiarlabiblia.blogspot.com. Aprender más de la Biblia y comprenderla mejor es ahora mucho más fácil. Cuentaatrás.blogspot.com. Interesantes opiniones sobre diversos temas sociales de actualidad desde una perspectiva cristiana. Disfruta ahora de estos interesantes blogs por Internet. Recuerda, disfruta.blogspot.com, edusocial.blogspot.com, estudiarlabiblia.blogspot.com y cuentaatrás.blogspot.com. El milagro falso más popular es el espiritismo. Es verdaderamente un hecho sobrenatural, pero no proviene de Dios y tiene el objetivo de engañar. En la Biblia, Eclesiastés capítulo 9 dice claramente que los muertos nada saben, que su memoria es puesta en olvido y que no pueden relacionarse con los vivos de ninguna forma. Nunca más se podrán comunicar con los vivos. El Salmo 146 nos explica que en el mismo momento en que la persona muere físicamente, su mente deja de existir, sus pensamientos perecen y queda en un estado de no existencia hasta el día de la resurrección. Daniel capítulo 12 nos dice claramente que los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Es decir, que duermen y que serán despertados de su inconsciencia. Y dice que duermen en el polvo de la tierra. No están en el cielo, ni en el purgatorio, ni en ningún otro lado, sino que están en el polvo de la tierra. Jesús rechazó el espiritismo y envió su enseñanza, la resurrección física, al final de los tiempos. Cuando vivía en Chattanooga, una ciudad de Estados Unidos, conocí a Julio. Julio se levantó un día en una iglesia, en una campaña, y se levantó diciendo, yo he matado a mucha gente. Y aquello nos impresionó a todos. Efectivamente, él contó cómo había enterrado vivos a prisioneros de guerra. Impresionante, ¿verdad? Julio era un borracho. Todos le conocían por una persona que iba siempre borracho. Trabajaba a temporadas, pero siempre borracho. Parecía una persona ya perdida para ser recuperada por la sociedad. Sin embargo, aquel día yo aprendí por qué él era un borracho. Resulta que en su país, en esa guerra de guerrillas, a punta de rifle, fue obligado a enterrar vivos
a un montón de prisioneros de guerra. Y él dice, cada noche les veo, cada noche no puedo dormir. Y eso le impulsó al alcoholismo, torturado por aquellos recuerdos, ¿no? Sin embargo, él decidió aceptar a Jesús. Él entendió aquella noche que Jesús le perdona y que borra todo su pasado y él puede empezar de nuevo. Es impresionante. Y ahí se produjo un milagro. Y Julio cambió totalmente. Fui a su casa varias veces, estudiamos la Biblia juntos. Aquel hombre se iba transformando en un hombre nuevo, en un hombre sobrio. El borracho ahora era sobrio, era cuerdo, era buen padre, era buen esposo. Se estaba transformando. Estudiaba la Biblia con él, asegurándole que Dios perdonaba todo su pasado, que él empezaba de nuevo. Y él escribía las respuestas bíblicas con mucho cuidado, haciendo muy buena letra. Y a mí me daban ganas de llorar porque veía su intención de hacerlo todo bien en la vida, de empezar de nuevo, y se esforzaba por escribir con una letra muy bonita. Y yo con paciencia esperaba que él escribiera, y me daban ganas de llorar. Una vida recuperada, un buen hombre, un buen esposo, un buen padre. Miles y miles de personas son transformadas al comprender el perdón de Dios, al comprender que Dios les ama y tiene interés verdadero en ellos, en sus vidas. Este es el más grande milagro. La transformación de la vida de una persona, ese es el milagro más grande. ¿Existen milagros? Yo te aseguro que hoy existen milagros, claro que sí. Y el que te habla es una prueba de ello. Ex drogadicto, toxicómano, persona, podríamos decir, que no prometía, que no era prometedora, y sin embargo ha sido capaz de poder ayudar a muchas otras personas y ser feliz en su propia vida y su propio hogar. Ese milagro puedes vivirlo tú. Jesús ofrece ese milagro para aquel que lo cree. Y esto sí que son buenas noticias. Hasta el próximo programa.